Hola, una vez más, muchísimas gracias por estar allí viendo todos ustedes nuestro humilde programa. Hoy se engalana una vez más, y si Dios quiere, una vez por mes pensamos hacerlo, con Nicolás del Toro, que ya ha estado con nosotros en nuestro programa. Les he dicho, director de un instituto de bachillerato aquí en España, precisamente en el pueblo de Sejín, en el hermoso pueblo de Sejín del noroeste de Murcia, un hombre que fue también concejal de cultura de allí, del pueblo de Sejín. Y hoy, en su calidad de director, entonces, de este instituto que aglutina lo que aquí se llama la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, lo que nosotros le llamamos simplemente el liceo, y a la vez también aglutina el bachillerato, lo que nosotros en nuestra época lo hacíamos en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el único que había en Montevideo, para hacer entonces la especialización. Quien quería seguir medicina, odontología, abogacía, tenía que ir a ese instituto para hacer lo que aquí hoy en día es quinto y sexto después de los 4 años de liceo. Bueno, después de la aclaración, demasiado larga por cierto, muchas gracias Nicolás, gracias por venir a estar una vez más con nosotros. Encantado. Hay un problema bastante grave que no solamente aquí en España, en el Río de la Plata, también realmente es un flagelo impresionante. Lo que se ha llamado el bullying, ese acoso estudiantil que hay. Y yo quisiera preguntarte si es solamente entre compañeros y compañeras, si también inclusive con los profesores, si existe bullying en tu instituto y si tienen algo preparado para paliarlo de alguna manera. Pues en principio bullying en mi instituto, que nosotros sepamos, lo que pasa es que eso es va tan escondido que muchas veces cuando nos enteramos casi es tarde o está ya muy iniciado, ¿no? Pero nosotros pensamos que bullying, lo que es bullying, o sea, es que tendríamos que diferenciar lo que es el bullying o ciberbullying, porque también hoy en día está el ciberbullying, con el enfado entre dos compañeros, ¿no? Muchas veces se confunde lo que es el enfado, la discusión típica, el nene o nena ya no me junto contigo y ya no quiero saber nada de ti, y si si la chiquilla quiere acercarse a ese grupo, el grupo lo rechaza, que eso no se puede considerar bullying en principio, aunque luego puede llegar a ser bullying, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es atajar esas pequeñas cosas que hoy no es nada o es simplemente un pequeño enfado y que luego puede convertirse en algo más serio. Desde el centro, desde mi instituto, lo que hacemos es atajarlo rápidamente, de varias maneras. En primer lugar, tenemos un buzón en la puerta de jefatura de estudios donde el alumno que quiere manifestar o que ha visto a otros compañeros, no solo que sea él, sino que él vea que está siendo un chiquillo maltratado por otro y tal, pone una nota en ese buzón, anónima totalmente, no hay ningún problema de que tenga que poner nombre, y ya a partir de ahí se empieza a investigar por parte de jefatura de estudios. Ese sería un paso, ¿no? Otro también, que es a nivel de Ministerio de Educación, no solamente de nuestro centro, Comunidad Autónoma, sino de Ministerio, que es un teléfono frente al acoso escolar. Acoso, bullying, ciberbullying, ¿no? Que también lo pueden usar y es totalmente gratuito el teléfono y aparte no deja rastro, o sea que el que llama luego no deja ningún rastro. También se ponen todos los mecanismos a funcionar para ver, investigar y ver qué es lo que está ocurriendo. Y luego nosotros en nuestro centro tenemos un programa de mediación. Sirve para muchas cosas, no solamente para el bullying o todo eso, sirve para mediar entre los propios compañeros. El curso pasado tuvimos un curso los profesores, donde ahí en ese curso estuvimos trabajando todo el tema del bullying, ciberbullying, acoso, todo este tipo de cosas.
Y en este año, concretamente dentro de unos días, se van unos alumnos también para hacer ese curso, para enseñarles, ¿no? O sea, a tratar, a mediar. Se llama programa de mediación. ¿En qué consiste este programa de mediación? Es muy sencillo. Un alumno normal, pues hace ese curso y le enseñan a tratarse entre iguales. Y luego, cuando hay un problema, cuando un chiquillo o una chiquilla tiene un problema con otro, lo que hace, en lugar de ser el profesor o el director o el jefe de estudio el que los coge y los sienta a los dos y le dice qué os ha pasado y tal, son ellos mismos, los propios alumnos, los que de su misma edad hablan con ellos. Dice, pues ¿qué te ha pasado? Pues pasa esto, lo otro, tal, y entre ellos lo tratan de solucionar. Es una forma que se ven, por así decirlo, menos agobiados que si están delante de la presencia de un adulto, quien sea profesor, jefe de estudio, y muchos de los casos pequeños, vuelvo a repetir, se solucionan por ahí. Hay otros casos que no se pueden solucionar por ahí, hay que tomar otros vías, ¿no? Pero nosotros realmente, casos de acoso escolar, lo que es acoso, verdaderamente acoso, no hemos tenido. Sí que hemos tenido denuncias por parte de alumnos o por parte de padres, que inmediatamente nos hemos puesto a trabajar, hemos puesto a ver qué es lo que realmente estaba ocurriendo, y sí que es verdad que había un poco de, más que acoso escolar, que están siempre, lo esperan en la puerta para pegarle, para tal, ese tipo de cosas no lo hemos tenido. Pero sí el maltrato psicológico, por así decirlo, que también es muy importante, y tenían a un chiquillo de alguna manera un poco agobiado, ¿no? Pues se puso toda la maquinaria en marcha y se cortó, no tuvo que ir a ningún sitio, porque lo que está claro es que si hay acoso escolar, lo que nos dice la consejería es que inmediatamente hay que denunciarlo a los servicios sociales, y hay que denunciar en la Fiscalía de Menores, ¿no? Entonces, claro, la Guardia Civil y todo eso para que se ponga en marcha. Entonces, cuando se trata de un caso claro, muy claro de acoso, habría que haberlo hecho. En nuestro caso, ya digo que los casos que hemos tenido, que son muy, muy leves, ¿no? Leves, que podía, si lo deja, seguro que hubiera llegado a tener un acoso escolar. Ahora, la pregunta sería, y te voy a decir por qué, ¿qué armas aquí en España tiene un profesor para tratar de evitar, o sea, de adelantarse a esto, o ya habiendo existido realmente el bullying, el acoso, qué armas tiene? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, y lamentablemente, Nicolás, en nuestros países del Río de la Plata, aquel profesor que de repente se mete a tratar de mediar en estas cosas es el que sale totalmente perjudicado. Pero es más, nuestra justicia, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas y adoro a mi país, pero yo diría que en estos momentos, lamentablemente, se protege más al propio delincuente que al que le han cometido el delito. Fíjate lo que te estoy diciendo. El gobierno que tenemos nosotros en nuestro país, y yo soy apolítico, es algo realmente lamentable desde todo punto de vista. Aquel que va preso por algo atroz de repente que ha realizado, no está ni 2 semanas en la cárcel, y el perjudicado queda perjudicado y se terminó. Y el profesor, te reitero, a veces es hasta expulsado del instituto. ¿Qué armas tienen los profesores aquí y si se animan a meterse en esto? Sí, bueno, armas, tenemos las armas legales que nos da nuestra normativa actual, sobre todo cuando uno detecta un caso de eso, lo pone en conocimiento del equipo directivo, y el equipo directivo lo tiene que poner en conocimiento de la Guardia Civil, como he dicho antes, de la Fiscalía de Menores. Esa sería un arma muy clara, ¿no?, de la cual tenemos los profesores. Pero también, por lo que decías de que el profesor muchas veces se podría haber perjudicado, no, nosotros, en la actual normativa que tenemos, el profesor tiene el carácter protegido por la ley. O sea que, quiero decirte, que el profesor dice la verdad siempre. Frente a un alumno, por ejemplo, un alumno que lo insulta o tal, ante las dos versiones es el profesor el que lleva la razón. Tenemos un carácter de autoridad.
O sea, nosotros se nos ha considerado como autoridad, a todos los profesores se le considera autoridad, de manera esa es un arma también, que luego al final cuando uno hay una disputa o ve alguna cosa en su aula o en el centro, el profesor lleva razón, ¿no? Esa sería como las armas que he dicho también antes, pues que el buzón, el teléfono sobre el maltrato, todo eso son armas que tiene, pero sobre todo, como ya digo, si ves un caso de bullying, de ciberbullying, claramente, automáticamente a la Guardia Civil. Esa sería el arma, y nos dan la razón, la Guardia Civil. Muy bien, como yo le decía a ustedes, Nicolás del Toro es director del Instituto Vega de Largos, así se llama el instituto donde él está. Entonces te preguntaría, en primer lugar también, ¿cómo se llega a ser director de un instituto, obligaciones y derechos que tenés dentro del mismo? Bueno, para ser director de un instituto, lo primero, con la normativa que hay actualmente, porque esto va cambiando, según la normativa va cambiando en algunos aspectos, porque antiguamente, hace ya mucho tiempo de esto, pero sí, era el consejo escolar el que elegía al director. La comunidad educativa, tanto profesores, padres, alumnos, elegían al director. Hoy en día no es el consejo escolar, hoy en día lo primero que tiene que tener para ser director es un curso de formación de directivo, aproximadamente son unas 100 horas de formación lo que tendría que tener, tiene que hacerlo previamente antes de presentarse, y luego una vez que tiene el curso de formación, pues se presenta cuando salen las vacantes, cuando hay vacantes, se presenta en el propio centro donde quiera ser director, presenta un programa de dirección, un programa con qué va a hacer en los siguientes 4 años, y eso lo lleva a la consejería, y en la consejería se forma una comisión que está integrada por profesores, por padres y por administración, es decir, por gente de la administración. Normalmente es un inspector y algún director de otro centro distinto a donde estás tú, o bien de la comarca o bien de cualquier otro centro. Junto, como ya digo, esa administración, junto con los profesores y con los padres, son los que deciden si esa persona reúne los requisitos para ser director o no. Si se presentan varios, pues hay un baremo, mejor proyecto, años de servicio que lleva, cursos de formación que lleva, si tiene alguno, ha sido jefe de estudio anteriormente, o sea, méritos, ¿no? De alguna manera hay un baremo de méritos y aparte también luego hay otro baremo que es el del proyecto y luego una entrevista. Toda la comisión entrevista a esa persona, candidata a director, y le hace una serie de preguntas y valoran esas preguntas si reúne esos requisitos. Y de esa manera es como se llega al cargo de director. El nombramiento es para 4 años, pero se pueden renovar por otros 4. Es decir, no hace falta volver a presentarse. En los siguientes, si tú quieres continuar otros 4 años, lo único que tienes que hacer es presentar una pequeña memoria de qué es lo que vas a continuar haciendo, y ya no es una comisión, sino que es la inspección la que ve si es conveniente que ese director continúe otros 4 años o no. En cuanto a la pregunta que me hacías de qué responsabilidades tiene el director, qué derechos, qué deberes, pues son muchos prácticamente. Toda la responsabilidad del centro recae siempre sobre el director. Ostenta la representación del centro, por supuesto, es el representante legal del centro, dirige, coordina todas las actividades del centro, ejerce la dirección pedagógica, garantiza el cumplimiento de las leyes, como no podía ser menos, ejerce la jefatura de todo el personal. O sea, es el jefe de todo el personal que hay en ese centro, bien sean subalternos, bien sean profesores, bien sean todo el personal que entra a trabajar en el centro. Impulsa evaluaciones internas en el centro, convoca y preside los actos académicos, sesiones del consejo escolar, de claustro, realiza las contrataciones de obras, servicios, suministros, así como autoriza los gastos de acuerdo al presupuesto que tiene el centro, propone a la administración educativa el nombramiento y cese de los miembros suyos de equipo directivo, de los jefes de departamento, etcétera. O sea, son muchas las obligaciones que tiene y los derechos y deberes. Derechos, bueno, no sé cómo te diría, es el jefe del centro, aunque no le guste, que muchas veces no queremos ser los jefes en muchas cosas porque es mucha la responsabilidad que conlleva eso. ¿Estás cansado con llevar solo 4 años de director? No llevo 4 años. Con este es el 14 años ya de director.
hice un mandato de 8 años, de 4 más 4, y luego volví a presentarme porque no se presentó nadie en el centro y volví a presentarme yo. Y entonces hice mis 4 y renové hace 2 años y ahora llevo el curso pasado y este que acabo de empezar. Me quedan 2 años todavía, este curso y 2 más para terminar, y yo creo que ya con esto termino. Yo creo que ya no más. Sí. No, porque ya se acerca mi edad también de jubilación y entonces ya quiero estar un poco más tranquilo, ¿no? Cuando me llegue la edad, ya no tener tanta responsabilidad. Porque sí que es cierto que el director da menos horas de clase, no tiene tantas horas como un profesor. Por ejemplo, un profesor de normal da 20 horas de clase lectiva. Si es tutor se le reduce 1 hora, si es jefe de departamento se le reducen 3, y nosotros los directores nos reducen 10 horas, o sea que tenemos que dar entre 8 y 10 horas de clase, la mitad que un profesor. Entonces, sí que es verdad que damos menos horas de clase, estamos menos tiempo con los alumnos, pero la burocracia que tenemos en los centros hoy en día, el otro día, hablando con un compañero, decíamos, hoy en día nos quitan internet y ya no podemos hacer nada. Ya está. Ya no hacemos absolutamente. Un director, un jefe de estudio, ya no hace nada. Es que no puede hacer nada, nada más que dedicarse a leer normativas, si es que la ha impreso, porque normalmente ahora ya ni imprimimos las cosas, la vemos online, es que es mucho más cómodo y aparte de eso no estamos gastando tanto papel, ¿no? Antiguamente yo me acuerdo que eran fotocopias de boletines, de esto, de la normativa, y tenía unos tochos así de grandes encima de tu despacho de fotocopias. Hoy en día, ¿no? Hoy en día lo más esencial, las 2 normativas esenciales, y lo demás lo buscas en internet y lo tienes ahí, y a partir de ahí tú ya sacas una copia de esto o tomas nota o lo que sea. Es mucho más cómodo, se gasta menos papel, pero si te quitan internet estamos perdidos. Estamos llegando a un punto de verdad que... Ahora, Nicolás, Nico te voy a llamar como nosotros lo hacemos en mi país. Así nada más que me llamaban mi padre y mi madre. ¿Ah, sí? Bueno, porque es una manera cariñosa de llamar a una persona. Nico, lamentablemente, reitero otra vez, en el Río de la Plata el absentismo o ausentismo escolar es increíblemente avanzado, porque a veces las aulas están prácticamente vacías, porque los niños, las niñas, los adolescentes andan paseando por los parques y no hay nadie que de pronto pueda frenar ese ausentismo. ¿Tienen ustedes ese problema? No lo tenemos tanto, ni muchísimo menos. Nosotros tenemos problemas de absentismo con los alumnos que nos llegan sobre todo de Bulgaria. Tienen otra cultura, vienen con otra forma de ser y otra cultura, y esas personas sí que tienen elevado absentismo. No todos, gracias a Dios, pero la mayoría. Entonces, nos vienen a lo mejor el primer año con 12 añicos y muy bien, pero luego es curioso y lo vemos muy extraño, pero las chiquillas cuando están en segundo de la ESO, 13 años, 14, nos enteramos que nos dicen que se han casado. Se casan con 13, con 12, con 13 años. Claro, lógicamente ya no van al instituto, es muy lógico. Casarse nosotros entendemos que no se casan oficialmente porque no pueden, ¿no? No se puede uno casar con esa edad. Pero según ellos, según su cultura, según eso, parece ser que sí, que se casan. Y entonces, claro, empiezan a faltar a clase. Y ya digo que solamente los casos son, pues eso, un 80-90% de los búlgaros que tenemos sí que tienen mucho absentismo. Pero tampoco tenemos tantos búlgaros, porque tampoco hay tantísimos búlgaros en Cejín, ¿no? Los hay, pero aproximadamente, como te diría yo, unos de 400 alumnos que tenemos, búlgaros tendremos unos 15, como mucho 15 alumnos búlgaros, 14-15, y de esos 14-15 tenemos, bueno, una chiquilla concretamente está haciendo primero de bachiller, es decir, que ha pasado toda la etapa de secundaria y está haciendo primer bachiller muy bien, ha aprobado todos los cursos, un poco con dificultad del idioma, pero al final lo ha conseguido. Y tenemos alumnos en FP básica, formación profesional, tenemos un par de alumnos también que llevan un ritmo bueno, o sea, que asisten a clase. O sea, realmente son 5 o 6 alumnos los que tenemos un profesor, que es un profesor técnico de servicio a la comunidad, que se llama así, que es el que se encarga de controlar y velar el absentismo del centro.
O sea, está dedicado exclusivamente a eso, no da clase. Exclusivamente se dedica a, si un alumno falta, comprobar por qué falta, ir a su casa, hablar con los padres, hablar con todo, y a partir de ahí tratar de ver qué problema hay para que no vuelva a faltar a clase, ¿no? También hay en Cejín, y ahora se está poniendo en muchos municipios, el policía tutor. Policía tutor es un policía que ejerce la labor de tutor de alumnos y sobre todo está dedicado al asentismo escolar. Si ven chiquillos por la calle en edad escolar, pues los cogen, los llevan al centro y le dicen, ¿tú qué haces aquí? Pues vente, ¿no? Es que he ido al médico, vale, pues si vamos a tu casa. O sea, comprueban, ¿no?, que el alumno, ese chiquillo, tiene que estar en clase. No pueden estar paseándose por el pueblo. Si están paseándose, como tú me decías antes, la policía los ve, automáticamente los llevan a los centros o ven qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces eso es muy efectivo y por esa razón tenemos esas tasas de asentismo tan bajitas. Debo decir, y con muchísimo orgullo, que tu instituto es ejemplar. ¿Y por qué te lo digo? Porque sabes perfectamente bien que nuestro hijo Maximiliano estudió, hizo liceo y bachillerato allí en tu instituto, y la verdad que ustedes le dieron una formación súper excelente. Hubo solamente un año en el que nosotros fuimos a Ecuador, causa de trabajo por el fútbol, y mi hijo tuvo que ir a un instituto de Guayaquil. Y allí, siendo mi hijo un estudiante normal, pues lo apodaron, porque es rubio, de ojos celestes, el gringo que se las sabe todas. ¿Por qué? Porque los profesores que tenía, todos, absolutamente todos, sabían mucho menos que él en todas las materias. ¿Y por qué? Por eso te digo, que ustedes tienen, y quiero que esto se lo digas a la audiencia, estoy seguro que sí, que tienen cursos de adecuación, digamos, permanente para los profesores, porque en esos países del Cono Sur, por lo general, un profesor, digamos, de geografía, de historia, de lo que fuere, o de materias en las que tiene que irse adecuando por el paso del tiempo, no lo hace. Entonces sigue con materias que ya son, o enseñanzas que ya son obsoletas. ¿Ustedes tienen, en ese sentido, para los profesores, cursos de actualización permanente? Sí, hay tres modalidades. A nivel regional tenemos tres modalidades de curso o formación, de formación en general, ¿no? Está el típico curso de formación, que el profesor, los 6 primeros años, que son los sesenios, un sesenio, tiene que cumplir 100 horas obligatoriamente de curso. O sea, se le obliga prácticamente, la consejería le obliga a que haga cursos de reciclaje de su propia materia. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, están los seminarios que son un centro que quiera formarse en algo concreto a nivel de centro, pues vienen unos ponentes, personas que van y hacen un seminario, una especie de curso centralizado en nuestro centro, ¿no?, para que me entiendas. Es un curso exclusivamente para nuestro instituto, y esa es otra modalidad. Y luego está lo que es la modalidad de formación permanente del propio profesorado, sin necesidad de que venga nadie externo, ¿no?, sino que es una formación que se hace a través de los propios profesores. O sea, el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos, de todo lo que tienen entre los propios profesores. Concretamente nosotros este año estamos inmersos en 2 seminarios de formación, tanto uno, como he dicho antes, para la mediación, que es una cosa que nos afecta a todos, en general, da igual de la materia que tenga, y luego otro también que nos afecta mucho a todos, que es el de prevención de accidentes, prevención de riesgo, que lo va a impartir una doctora de urgencia. Le va a dar unos simples cursillos a todo el profesorado que se ha apuntado, que son muchísimos, bastantes, para que en caso de que un chiquillo le dé una epilepsia o le dé una bajada de tensión, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con ese alumno? Porque,
en definitiva, de primero auxilio, un curso de primero auxilio de cómo reaccionar un profesor ante un caso, que eso también le puede afectar a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, pues los profesores se reciclan a través de cursos de formación, pero eso ya son a nivel más de la comunidad autónoma, ¿no? O sea, o bien del municipio o comunidad autónoma, depende. Si hay muchos profesores que quieren hacer un curso de, no sé, las matemáticas para adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y si hay 8 o 10 profesores de matemáticas, el curso se puede hacer en el propio Cejín. Si no, pues se hace ya a nivel centralizado, Murcia, Lorca, Cartagena, Cieza, en fin, se centraliza en lo eso. Pero sí, hay curso y el profesorado, vamos, yo por lo menos, sobre todo por los resultados académicos. O sea, como tú dices, tu hijo salió muy bien, muy a gusto de nuestro centro, pero es que, igual que tu hijo, hay mucho, y también yo lo que veo al final son resultados, o sea, evaluaciones externas. Nosotros nos guiamos en si estamos haciendo nuestro trabajo bien o no lo estamos haciendo bien, por una evaluación externa que hoy en día es la selectividad, ¿no? La EBAU, que se llama ahora. Con esa selectividad que nuestros alumnos van y se examinan frente a otros profesores distintos, de otros centros distintos, de la propia universidad o de otros centros, y luego sacan una nota, pues en esa nota nosotros nos basamos en decir cómo estamos con respecto a la media regional. Si estamos por debajo, si estamos por encima o estamos en la media. Y nosotros siempre salimos por encima de la media regional. A lo mejor en algunas materias no mucho, en otras bastante, pero en la media de todo estamos por encima de la media. De hecho, hace un par de cursos, este curso pasado no, el anterior, fuimos uno de los centros, vino hasta Televisión Murciana y tal, ahí al centro, uno de los centros que había sacado dentro de la media regional de las mejores notas. O sea que nuestros alumnos, eso quiere decir que salen bien preparados. Evidentemente el esfuerzo es de los alumnos, principalmente, no es del profesor, pero claro, para que un alumno salga bien preparado tiene que tener un buen profesor. Y entonces nosotros creo que tenemos muy buenos profesores en nuestro centro. En eso estamos totalmente de acuerdo y yo le estaré eternamente agradecido a tu instituto, al Vega de Largos, porque mi hijo, saliendo de tu instituto, siguió en Murcia la carrera de médico en la Facultad de Medicina de Murcia y hoy día, ya hace 2 años, que es médico de medicina interna, está en lo que se llama R2, en el grado R2, en Albacete, trabajando junto a su novia, que también es doctora en medicina. Y eso, te reitero, estaré eternamente agradecido porque ustedes en todo momento nos dieron la pauta de que trabajaban con una seriedad tremenda. Además, nuestro propio hijo, cuando llegaba a casa, nos decía, qué lindo que lo pasé hoy. Le gustaba, porque realmente le encantaba estudiar, pero qué lindo que lo pasé hoy, las cosas nuevas que aprendí y qué diferencia a otros lugares, porque fíjate que él tuvo oportunidad de hacer en varios idiomas. Él estudió en Estados Unidos, primaria hizo mucho en Estados Unidos. Te dije que estudió en Guayaquil, te dije estudió en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, él tuvo la capacidad de ver la diferencia entre unos y otros. Y realmente el Instituto Vega de Largos es lo mejor que él encontró en el camino. Vamos a tomarnos un cafecito y seguimos conversando. ¿Qué te parece? Ok. Muy bien. Una pausa y seguimos enseguida.